Luego, en la actividad Me Vendo, cada estudiante identificaba algo, una actividad, pasatiempo, aspecto positivo que consideraba un talento, y en base a ello lograba venderse. Presentaba su talento y se vendía. Señalando al menos 3 habilidades concretas que les permitían ser buenos antes. Para la sesión 2, el objetivo fue identificar factores contextuales para una elección musicoprofesional realista. Se realizó un pre-test con una serie de 2 preguntas. ¿Considera que hay aspectos de tu entorno que puedan influir en tu elección de carrera? Porque se esperaba que mencionaran al menos 3. La segunda actividad fue el reconocimiento del entorno a través de una ficha que consistía en el análisis de 2 elementos de FODA ligados al entorno, oportunidades y desamenazas. Y la tercera actividad fue la ruta de la carrera. Los 3 grupos se conformaron grupos de 89 personas y tenían que diseñar una ruta de carrera que represente el proceso de elección de un personaje imaginario y que le asignen una carrera. En la sesión 3, que consistía en integrar los factores internos y externos para la elección vocacional, la primera actividad fue el semáforo de carreras, en el cual el verde eran las primeras opciones de los estudiantes, el amarillo son las segundas opciones, y el rojo aquellas carreras que definitivamente ellos deben realizar. Y por último, la actividad rueda vocacional, que era como la rueda de la vida, la adaptación de la rueda de la vida, en la cual se trataban intereses, habilidades, valores, personalidad y aspiraciones, y ellos tenían que elegir las carreras que encajaban con cada uno de los elementos de la rueda y luego colorear qué sección de la rueda se identificaba mejor con ellos. Nuestras consideraciones éticas, el sentimiento informado, la autonomía, el amenazo, y un acuerdo entre los centros del curso de psicología y el director del colegio. En cuanto a los resultados, en general, el 57.6% de los estudiantes lograron los objetivos de la intervención, el 26.4% se encontró en proceso y el 6.1% no logró los aprendizajes esperados. Este nivel de logro puede deberse a que existió un cierto nivel de inasistencia a las sesiones, pues el 30.3% de los alumnos se ausentó por lo menos a una sesión, y eso estaría también ligado a los factores socioeconómicos o contextuales que habíamos mencionado, que posiblemente impidieron que los estudiantes asistan a la sesión y se beneficien por completo de la actividad que fue diseñada. En cuanto a las limitaciones, el tiempo de las sesiones, justo ahí hubo un simulacro de sismo, así que en la primera sesión tuvimos que correr, pero llegamos a completarla como nosotros habíamos esperado. Y también la falta de participación de algunos sectores importantes como padres de familia o docentes quienes estuvieron ausentes en las actividades. No porque, en realidad no nos habíamos conectado porque también sabíamos que no iban a poder, pero habría sido ideal que puedan participar. Los alcances, uno, que se mejoró la motivación de los estudiantes para tomar la decisión acerca de su orientación vocacional. Hubo actividades lúdicas que posiblemente mejoró la retención de la información que nosotros les proporcionamos y la flexibilidad de nuestro equipo. Entre las recomendaciones, nosotros planteamos emplear actividades dinámicas para los adolescentes, incorporar a otros actores como profesores o padres de familia y contar con actividades de contingencia. Ahora bien, pasamos a la segunda presentación de construcción de la identidad vocacional en estudiantes de música de universidades públicas del Perú, cuyos representantes son Miguel Villa, Andrea Herrera, Diana de los Santos, Alejandro Loyola y Antonio Picón. Por fuertes aplausos. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los aquí presentes. Y de parte de mi equipo, quería dar agradecimiento a todo el equipo que está detrás del colegio por permitirnos en general a todos los estudiantes poder presentar nuestros estudios, todas las investigaciones. Entonces, el día de hoy vamos a presentar sobre la construcción de identidad vocacional en estudiantes de música de universidades públicas del Perú. Para empezar, vamos a hablar sobre, queremos empezar por qué es estudiar música, qué implica ser un estudiante de música. En ese sentido, vimos que, al igual que muchas otras carreras que se dedican al arte,
hay una percepción de una situación laboral bastante precaria, con ofertas laborales bastante limitadas y una remuneración baja, con lo que varios los músicos respecto a su oferta laboral, su remuneración baja, sus hábitos de vida y demás cosas. Por eso es muy importante resaltar los conflictos de identidad, porque esto es algo que vamos a ir resaltando a lo largo de toda la investigación en sí. Y bueno, aquí tenemos, según Marcia, que hay 4 tipos de identidad, que pueden ser la difusa, la mandatoria, la hipotecada y la lograda. Esto dependiendo de más o menos de cómo se va variando entre cuánto se ha explorado y cuánto compromiso pueden tener las personas para su vocación en sí. También tenemos la identidad vocacional, donde vemos el tema de metas, intereses, valores, proyecciones y roles en torno a su ocupación. Todo eso. Vimos que bien facilita o dificulta la elección de la carrera, ya que son principalmente donde más o menos están interactuando, como pasa mayor parte del tiempo, los estudiantes a nivel secundario. Y bueno, por eso mismo, un ambiente que favorece la exploración y compromiso permite obtener una identidad lograda. También la elección de la carrera en base a intereses propios y no la valoración externa lleva un sentimiento de autolideración. Esto es muy relacionado con la identidad social bastante evaluada que se tiene sobre los estudios de música. Y cuán importante puede llegar a ser para ellos poder mantener esos intereses y poder defenderlos. Entonces, vamos a la pregunta: ¿por qué investigar este tema en estudiantes de universidades públicas de música? Para empezar, los estudiantes de música enfrentan dificultades al momento de decidir su carrera, al estudiarla y al dedicarse a ella, según lo que hemos estado presentando un poco antes. También sobre universidades públicas hay un poco apoyo del Estado por el desarrollo profesional de estas carreras artísticas. Y asimismo hay muy pocas investigaciones relacionadas a estudiantes de música y también identidad vocacional. Entonces, eso, y sumado está el tema de que la mayoría de esas se centran en universidades privadas y no en públicas. Entonces, es muy importante resaltar eso. Así sacamos que nuestro objetivo de investigación se va a centrar en comprender el proceso de construcción de la identidad vocacional de un grupo de estudiantes de música de universidades nacionales. Para ello, nuestro marco epistemológico es reconstructivo y se define un diseño metodológico narrativo. Bueno, en cuanto al método, para hacer esta investigación cualitativa, veamos como participantes a 5 estudiantes de música, de los cuales 4 eran varones y una era una mujer. Eran estudiantes de universidades públicas de Cusco, Arequipa y una comunidades entre 18 y 27 años, que se encontraban estudiando la carrera de música. Este también fue uno de nuestros criterios de inclusión. Si estudiábamos en la carrera no podía participar en el estudio. A los participantes se les entregó un consentimiento informado en el cual se informaba sobre la participación voluntaria, que la información que nos brindaban iba a ser de carácter confidencial, que las entrevistas iban a ser grabadas y que posteriormente, luego del análisis, se realizaría una devolución de resultados. Dado que también ahondábamos en la historia personal de cada uno de nuestros participantes, se tuvo un protocolo de contención y se aplicó la escucha empática al momento de contactar con nuestros participantes y también entrevistar. En cuanto a nuestras técnicas de recojo de información, tuvimos una ficha de datos demográfica para poder caracterizarlos y guías de entrevistas estructuradas de 8 preguntas, en las cuales tenemos 4 ejes. La relación con la música, la visión que ellos y ellas tenían de la carrera, la elección de la carrera y la proyección a futuro. Ya en cuanto al procedimiento, primero partimos de una revisión bibliográfica, una revisión de la literatura para poder conocer la situación en la que se encontraban los estudiantes de música en nuestro país, así como también poder ahondar en los distintos constructos que íbamos a explorar. Luego de ello partimos de identificar aquellas universidades públicas que ofrecieran la carrera de música o afines. Realizamos la búsqueda de participantes, contactamos con los mismos, realizamos las entrevistas, una de ellas la piloto fue presencial y las otras 4 entrevistas fueron por Zoom, virtuales. Se realizó la transcripción y luego la sistematización considerando el análisis temático. Ya en cuanto a nuestros resultados y discusión,
obtuvimos o identificamos 5 temas, los cuales clasificamos también considerando el diseño narrativo que teníamos, y a cada uno de estos temas los titulamos con el nombre de una canción o un álbum de música. Es así que nuestro primer tema fue Quiero tocar la guitarra todo el día, que daba cuenta del acercamiento a la música y también el vínculo que se va teniendo con el instrumento. A partir de lo que nuestros participantes nos comentaban, esos primeros acercamientos a la música se dan o se dieron desde la niñez o la infancia, muchas veces influenciados por factores tales como la familia, cuando la familia es muy cercana, o hay un ambiente familiar de músicos, cantantes, etc. Así también están la escuela, los colegios, cuando se van brindando distintos talleres sobre música, y también los padres al formar parte de bandas y también participar en ferias de música. También parte de este sistema es el desarrollo que se va formando, o el vínculo que se va formando con el instrumento de preferencia, dado que van a crecer en un ambiente con distintos estímulos musicales, pueden explorar distintos instrumentos, pero van formando un vínculo estrecho con un instrumento, por ejemplo la guitarra o la batería, lo cual va a favorecer también el compromiso que van a tener con la carrera futura. Luego de ello tenemos nuestro segundo tema, que es lo integral pero es difícil de explorar, que da cuenta del proceso de toma de decisiones ya en torno a la elección de la carrera de música. En este proceso se van presentando distintas influencias para tomar las decisiones de esta carrera. Por ejemplo, profesores que van motivándolos en este proceso, de academias, por ejemplo. También la relación con los pares, para justo participar en distintas actividades musicales con los mismos. Y también el acceso a educación pública, ¿no? Porque acá también vimos que un tema muy importante era querer estudiar esa carrera, pero también que haya una institución pública, una institución educativa que brindara la carrera sin que los costos sean excesivos, ¿no? Por ello también la importancia de instituciones públicas que hoy en día ofrezcan esta carrera de música. También tenemos el apoyo brindado hacia los estudiantes para estudiar esa carrera de música. Por parte de las familias se identificaba una resistencia inicial por parte de padres, hermanos, u otros miembros de la familia. Sin embargo, con el paso del tiempo también nos comentaban que la familia iba aceptando esta decisión y también siendo parte de brindar apoyo a estos estudiantes, ¿no? Por medio de apoyo emocional como también económico, al poder pagarles los instrumentos de música. Y también tenemos el proceso de preparación para el ingreso de la carrera, puesto que antes de postular a una universidad o institución educativa tenían que pasar por un proceso en el cual tenían que estudiar tal vez distintos temas en relación al instrumento para poder prepararse. Bueno, respecto al tercer tema, este se llama Un pequeño desastre planeado y trata en sí sobre este vínculo ya con la carrera de música cuando están en la misma universidad. Los participantes nos mencionan de que ellos identificaron y reconocieron que existen dificultades en torno a estudiar la carrera. Como se mencionó al inicio, estas dificultades en torno al ámbito laboral y al ámbito económico. A pesar de que reconocían estas dificultades, ellos seguían en pie, seguían estudiando la carrera y seguían súper interesados en poder dedicarse un futuro en ella. Entonces se ve como prima más en este sentido el interés que tienen por la música y por seguir aprendiendo sobre esto. Esto se relaciona bastante con la motivación. Ellos hablan de que la música es una carrera que tiene muchas opciones y muchos espacios para seguir aprendiendo cosas nuevas. Ellos se sienten también capaces de poder seguir aprendiendo esas cosas. Entonces la capacidad, este interés hacen que sigan motivados para continuar estudiando y no se pierda también esta emoción constante por la música. Como cuarto tema tenemos No puedo creer que haya llegado hasta aquí y habla sobre las metas y también estas incertidumbres que mencionamos. Por un lado están las incertidumbres sobre el futuro laboral, a qué se van a dedicar, cómo va a ser mi trabajo, voy a tener muchos. Y como mencioné, aún cuando existen estas incertidumbres que son normales, siguen motivados a poder visualizarse en un futuro haciendo música. Y también, como mencioné, al haber muchas opciones en el ámbito laboral, ellos todavía siguen explorando a cuál quieren estar, cuál les gusta más.
Entonces vemos cómo estas metas se establecen alrededor de ámbitos musicales, ámbitos laborales relacionados a la música, producción, canto, poder estar creando su propia música. Y también algo particular que surgió con los participantes es la contribución a la región de origen. Nuestros participantes, en su mayoría, estudiaban en provincias que no habían nacido. Algunos se habían mudado a Lima, otros se habían mudado a Arequipa. Entonces, hablan mucho de esta posibilidad de mudarse, aprender y poder retornar a su región de origen para poder apoyar en esta construcción del mundo musical dentro de esta misma región. Y finalmente tenemos como último tema, toda la vida tiene música hoy. Este es un tema que fue más transversal, se vio a lo largo de las entrevistas y habla sobre la visión que tienen sobre la música en sí y la visión que tienen sobre qué es ser un músico. Respecto a la visión sobre la música, ellos hablan muy poéticamente sobre la música, hablan que la música es un elemento constante de sus vidas y vital en sus vidas. Esto desde que están chiquitos, desde que son niños o adolescentes hasta la actualidad. A esta definición de la música se añade también esta capacidad ya no solamente de estar enamorados de la música, sino también la posibilidad de analizarla, conocerla y comprenderla a mayor profundidad. Y por otro lado, respecto a la visión del músico, se llama un rockstar alguien que no tiene que ser emocionado porque ellos hablan al inicio de que cuando estábamos pequeños tenían esta visión del músico como una persona famosa, como una persona que es alabada. Esta visión de música se fue complejizando mediante iban estudiando la carrera, ya no solamente eran las personas que son alabadas, que tienen fans, sino también son estas personas que son capaces de analizar la música, capaces de estar tras bambalinas produciendo la misma música. Entonces vemos cómo tanto esta visión que tienen como la música, con esta visión que tienen con el músico, se fue complejizando conforme iban conociendo más sobre la carrera y también fue afectando el mismo concepto que tienen ellos sobre ser músicos. Teniendo en cuenta ello, llegamos a la conclusión de que nuestros participantes todavía siguen construyendo su identidad vocacional, todavía no terminan la carrera, siguen estudiando y siguen aprendiendo. Esta construcción de identidad vocacional que tienen se ve afectada no por factores internos como son sus propios intereses, su propia motivación por continuar estudiando la carrera, y por factores externos, como mencionamos, está bien presente esta desvalorización hacia la carrera de música en el país y estos estereotipos negativos asociados al ser músico con un estilo de vida mala y lleno de vicios que pudieron afectar en un inicio este apoyo que sus familiares les brindaron. Teniendo en cuenta ello, tenemos como alcances que esta investigación puede aportar a la literatura. Es una de las pocas investigaciones que habla sobre construcción de identidad vocacional en estudiantes de música en universidades públicas. Y asimismo, mediante esta investigación podemos visibilizar el estado de las carreras artísticas en el panorama actual. Vemos importante recalcar que una universidad pública que esté al acceso de las personas es muy importante y es importante que se pueda dar los medios necesarios y el apoyo del Estado. Como limitaciones vemos que una de ellas es que realizamos las entrevistas de forma virtual porque no podíamos ir a Cusco o a Arequipa. Y por eso también mismo recomendamos que se puedan aplicar estas entrevistas de forma presencial y que se pueda también establecer un contacto con centros de estudios particulares para poder facilitar el acceso a esta población. Otra limitación que encontramos, como comentamos, es la poca representación femenina. De nuestros 5 participantes, solamente una era mujer. Entonces, recomendamos poder aplicar la investigación con un enfoque de género. Eso sería todo. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias. Y por último, tenemos una presentación de motivación, estrategias de aprendizaje, rendimiento académico y aprendizaje percibido en estudiantes universitarios, presentado por el autor Renato López. Por favor, por los aplausos. Buenos días con todas las presentes. Mi nombre es Marco López y hoy les voy a presentar la siguiente ponencia: motivación, estrategia de aprendizaje, rendimiento académico y aprendizaje percibido en estudios universitarios, que fue mi trabajo de tesis para la licenciatura, la cual realicé bajo la asesoría del magíster Ricardo Navarro. Bueno, para empezar, quisiera contextualizar un poco las variables. Primero está la motivación, que desde la teoría de la autodeterminación se concibe como un proceso que direcciona y energiza la conducta.
Entonces, aquí en esta teoría se concibe la motivación en un continuo que va desde la desmotivación, donde hay una falta de intención para hacer algo, pasa a la motivación controlada, donde hay un locus de causalidad externo. Las personas hacen algo porque esperan alguna recompensa, quieren evitar un castigo o porque hay presiones sociales internalizadas. Y es la menos óptima. Luego ya estamos hablando de la motivación autónoma, donde hay un locus de causalidad interno, donde se fomenta la necesidad psicológica básica de autonomía y las personas hacen algo porque lo consideran importante, porque se ajusta a sus valores o porque la actividad es emocionante y disfrutable en sí misma. Y es la motivación más óptima ya que promueve un funcionamiento global, a nivel psicológico, social, emocional, hasta biológico. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, desde la teoría del procesamiento de información de Kindridge, se conciben como procesos comportamentales y cognitivos que ayudan a los estudiantes a procesar la información académica. Desde un enfoque superficial vemos que están las estrategias de repetición, donde se repite una y otra vez la información, y ya cuando a alguien le empieza a dar un sentido, evaluar críticamente la información, aplicarla a nuevos contextos, estamos hablando de un enfoque profundo del aprendizaje, y en este se encuentran las estrategias de elaboración, de organización y de pensamiento crítico. La variable de salida sería el rendimiento académico, y este es un indicador proxy del aprendizaje, ¿no? Y se operacionaliza de diversas maneras en la literatura. Una de ellas es la nota obtenida en un curso, otra de ellas es el promedio en un ciclo, y también puede ser un promedio acumulado, ¿no? Como lo es el CRAES aquí en la Católica. Sin embargo, hay algunas limitaciones, ¿no? Que el rendimiento académico no necesariamente mide el aprendizaje, sino estaría viendo de repente la capacidad del estudiante para poder, digamos, alcanzar algún criterio establecido por docentes o la institución, y que, bueno, también estaría influenciado por las subjetividades de los docentes, ¿no? Porque no siempre se siguen, digamos, indicadores conductuales para poder evaluar a los estudiantes, y las evaluaciones no siempre se formulan desde conocimientos sobre evaluación educativa. Por ello se ha propuesto una variable complementaria que sería el aprendizaje percibido, que es la percepción de los estudiantes sobre sus propios aprendizajes para ver si este efectivamente ha ocurrido o no. Y aquí estamos incluyendo aspectos de retención, comprensión y transferencia de los conocimientos. Lo que nos dice la literatura sobre la evidencia empírica es que la motivación autónoma y las estrategias de aprendizaje profundos están relacionadas positivamente, y que también hay una relación positiva con las estrategias de aprendizaje superficiales. En cuanto a la motivación y rendimiento, motivación autónoma y rendimiento académico están relacionadas positivamente, y hay inconsistencias respecto a la relación entre motivación controlada y rendimiento académico. Además, las estrategias de aprendizaje profundas y el rendimiento académico se relacionan positivamente, las estrategias superficiales y el rendimiento académico se relacionan negativamente, pero esas relaciones son pequeñas y a veces no significativas, lo cual es raro porque la teoría predeciría relaciones grandes o consistentes, ¿no? Y una hipótesis para ello es que probablemente las estudiantes no estén utilizando adecuadamente las estrategias. Y por ello se ha visto la necesidad de añadir una variable que se llama la práctica de recuperación, que es un mecanismo cognitivo que ayuda a las y los estudiantes a procesar de mejor manera la información. ¿Y qué es la práctica de recuperación? Es, digamos, el proceso por el cual uno recupera activamente la información de la memoria sin la necesidad de que haya una señal de por medio que medie dicho recuerdo. Entonces uno se esfuerza por recordar eso, y ahí va creando nuevas conexiones, le da un sentido nuevo a la información, y esto hace que el recuerdo dure en el largo plazo. Y bueno, como hemos visto, en la literatura hay inconsistencias, hay pocos estudios sobre la relación entre algunas variables, sobre todo desde el marco de la teoría de la autodeterminación en conjunto con la teoría del procesamiento de información. Hay limitaciones al rendimiento académico, y hay una necesidad de estudios también en el contexto peruano. Además que el contexto COVID-19 hizo necesario investigar estas variables en un contexto de virtualidad y de pandemia que exigía nuevas habilidades que implicaban una mayor agencia por parte de las y los estudiantes. Por ello se propuso una investigación que tenía como objetivo explorar la relación entre la motivación, estrategia de aprendizaje, rendimiento académico y aprendizaje percibido en estudiantes universitarios con un diseño cuantitativo, transversal, correlacional.
La motivación autónoma, bueno, en cuanto a las hipótesis, se esperaba que la motivación autónoma se relacione positivamente, mientras la motivación controlada y la desmotivación se relacionen negativamente con las estrategias de aprendizaje, el rendimiento académico y el aprendizaje percibido, y que las estrategias de aprendizaje se relacionan positivamente con el rendimiento académico y el aprendizaje percibido, y que la práctica de recuperación iba a moderar positivamente esa relación. Para lograr ese objetivo se trabajó con 122 estudiantes en una universidad privada de Lima Metropolitana. En cuanto al género, la muestra era muy equitativa. En cuanto a la edad, tenían un promedio de 20.1 años de edad, 45.1% eran de ciencias sociales, psicología y humanidades, el resto de la muestra pertenecía a ciencias e ingeniería, 48.2% estaban entre el quinto y séptimo ciclo, y bueno, las estudiantes que participaron tenían que ser mayores de edad, haber cursado al menos 12 créditos, haber cursado al menos el segundo ciclo en virtualidad y no haber llevado tesis o prácticas como parte de la malla curricular. Para la medición de las variables se utilizó una ficha de datos sociodemográficos, una ficha de datos académicos, la escala de motivación académica de Arena, la escala de estrategias o las escalas de estrategias cognitivas del MSLQ de Pittrich y la escala de aprendizaje percibido que se construyó para el presente estudio. Se difundió la encuesta en Google Forms, a través de correo y aplicaciones presenciales. Se utilizó el software RStudio para el análisis de datos y se hicieron análisis descriptivos, psicométricos y de regresiones múltiples. Sobre los resultados, acá podemos ver la tabla de descriptivos. Podemos ver que la desmotivación está a un nivel mínimo, que la motivación autónoma es ligeramente superior a la motivación controlada, que las estrategias de estudio están en un nivel muy similar y que el aprendizaje percibido y el rendimiento académico están en un nivel medio alto. En cuanto a la tabla de correlaciones que nos da una primera aproximación a cómo se relacionan las variables, vemos que las motivaciones están relacionadas, digamos, porque parten de un mismo constructo general que es la motivación. Las estrategias de aprendizaje igual también están relacionadas. Vemos que el aprendizaje percibido y el rendimiento académico no correlacionan mucho con la mayoría de las variables y que el aprendizaje percibido y el rendimiento académico tienen correlaciones medias, lo que indicaría que comparten algunos aspectos en común, pero también tienen aportes diferenciales para la investigación. Y acá podemos ver los resultados de las regresiones, que la motivación autónoma explica cerca del 28% de la varianza de estrategias de elaboración y el pensamiento crítico, y que las estrategias de organización y de repetición no fueron explicadas significativamente por los tipos de motivación. También vemos que la motivación autónoma y la desmotivación explicaron un 12.76% de la varianza del rendimiento académico y que la motivación autónoma explicó un 17.8% de la varianza del aprendizaje percibido, 5 puntos porcentuales en comparación a la del rendimiento académico. Y por último vemos que las estrategias de elaboración explicaron el 5.20% de la varianza del rendimiento académico y que las estrategias de pensamiento crítico explicaron el 10.73% de la varianza del aprendizaje percibido. Otra vez, cerca de 5 puntos porcentuales superiores a la del rendimiento académico. Y también se puede observar que la práctica de recuperación no moderó la relación entre estrategia, rendimiento y aprendizaje. Y como podemos ver, de acuerdo a la varianza explicada, parece ser que la motivación es un predictor más importante para el rendimiento y el aprendizaje que el uso de las estrategias cognitivas. ¿Y cómo podemos interpretar estos resultados? Bueno, que la motivación autónoma tenga un rol importante en dichas relaciones está relacionado con que una regulación autónoma implica un mayor esfuerzo mental y por ende un mejor desempeño. Además, en investigaciones previas se ha visto que la motivación autónoma predice el uso de estrategias profundas del aprendizaje. Pero la motivación controlada, en nuestro caso, no ha habido un valor significativo en las regresiones, pero a nivel de correlaciones sí, se han encontrado correlaciones pequeñas, lo que indicaría que la motivación controlada tal vez tiene un efecto sobre la conducta, pero este no va a ser tan óptimo como sí lo es la motivación autónoma. También se ha visto que previamente que la motivación autónoma predice favorablemente el rendimiento académico y que la desmotivación entendida como una falta de intención para involucrarse en una conducta tiene sentido que se haya relacionado negativamente. Y por último se ha visto que la motivación controlada aporta poco al rendimiento académico y esto ha salido de una revisión metaanalítica reciente realizada por Howard en el 2021. Ahora, respecto a estrategias y rendimiento, también una revisión metaanalítica halló que solo las estrategias de elaboración y pensamiento crítico se relacionaron positivamente con esa variable. Pero ¿qué pasa con las otras variables? ¿Por qué las predicen tan poco? ¿No? Una de las hipótesis puede ser que debido al COVID-19 las docentes tuvieron dificultades para poder implementar evaluaciones efectivas
lo cual no les permitió capturar todo el aprendizaje en sus evaluaciones, ¿no? La otra hipótesis es que en el contexto pandémico quizás lo más importante era probar en lugar de aprender de manera profunda, ¿no? Porque había otras preocupaciones, incertidumbres y demandas adicionales a la universidad. En cuanto a estrategias y aprendizaje percibido, tiene sentido que el pensamiento crítico lo haya predicho, ya que implica un procesamiento profundo de la información, es la estrategia más compleja. Además, y bueno, otra vez, ¿qué pasa con las demás estrategias, no? Una hipótesis es que organizar o repetir ideas no implica que se comprendan. Otra hipótesis puede ser que los estudiantes, las y los estudiantes no juzgarían adecuadamente la calidad de sus aprendizajes, lo cual haría que, digamos, los puntajes hallados con la escala de aprendizaje percibido sesguen los resultados que hemos encontrado en esta investigación. Y la última hipótesis es que las y los estudiantes no utilizaron adecuadamente las estrategias de aprendizaje. Para descartar esa hipótesis se introdujo la práctica de recuperación. Sin embargo, su rol en moderador no fue significativo, lo cual contradice el sustento teórico de cómo se almacena la información en la memoria de largo plazo. ¿Por qué podría haber sucedido esto, no? Uno, porque la medición de la práctica de recuperación fue ad hoc y de un solo ítem, lo cual no calculó la complejidad del constructo. Además está que los formatos de medición difirieron. En mi caso utilicé una prueba de autorreporte. En otros estudios se utilizaron, mejor dicho, pruebas de retención, de conocimiento, eran pruebas objetivas tipo examen. Y la última hipótesis es que el rendimiento académico ni el aprendizaje percibido miden el aprendizaje. Entonces, da igual si usas o no una estrategia basada en evidencia. Y bueno, a modo de conclusiones, podemos ver que la motivación autónoma es importante para asegurar que las y los estudiantes tengan un buen rendimiento y perciban que están aprendiendo, que las estrategias de aprendizaje profunda cumplen un rol en el rendimiento académico y el aprendizaje percibido, y que se recomienda promover un estilo docente de apoyo a la autonomía, la enseñanza del uso de las estrategias de aprendizaje, sobre todo las de nivel profundo, así como la reformulación de las evaluaciones para que estas capturen de mejor manera el aprendizaje. Y bueno, tomando en cuenta también las limitaciones, para futuras investigaciones se recomienda tener una muestra más grande, utilizar mediciones estandarizadas de rendimiento académico, seguir acumulando evidencias de validez de la escala de aprendizaje percibido, ya sea para seguir usando la escala, reformularla o descartarla, y medir directamente el comportamiento a modo complementario de las evaluaciones psicométricas que se utilizan en este tipo de investigación. Y bueno, acá pueden encontrar mis referencias y muchas gracias. Conocer un poco más los procesos educativos, pero también de desarrollo integral. Creo que es bien importante darnos cuenta, como psicólogas, psicólogos y futuros profesionales, ver cómo nos vinculamos con esos procesos educativos y de desarrollo integral. La educación, de hecho en la Ley General de Educación se dice que la meta de la educación es formar ciudadanos y personas que se desarrollen de manera integral. ¿Pero qué significa eso? Conocer no solamente que hay procesos académicos, intelectuales y metas vinculadas con lo académico que se debe lograr, sino darle la oportunidad a las personas de poder desarrollarse en todos los ámbitos de su vida. Sabemos, de todas maneras, que las circunstancias de un país como el nuestro nos deja que muchas personas no necesariamente tienen las mismas oportunidades de desarrollo. Y entonces, ahí, escuchando un poco las ponencias, creo que me gustaría resaltar qué cosas son las que nosotros, como profesionales, podemos aportar a esos procesos en estas circunstancias y con los grupos con los cuales nos vinculamos. En primer lugar, veo que hay un buen manejo teórico, ¿no? En conceptos de educación, identidad vocacional, construcción de la identidad, procesos psicológicos vinculados al aprendizaje, rendimiento, motivación. Creo que son procesos y constructos psicológicos que nos permiten reconocer cuáles son las circunstancias en las que se encuentran determinados grupos con los cuales trabajamos. Luego, es evidente que hay un gran manejo de las herramientas, estrategias, ¿no? Como son la investigación, la intervención, el diagnóstico. Creo que logran ser bastante sistemáticos, pero al mismo tiempo bastante rigurosos con sus procesos de diseño y de implementación.
Y creo también que hay un aspecto bien importante que me gustaría resaltar, ¿no? Creo que la formación que ustedes están recibiendo o han recibido también les permite darse cuenta que estos conocimientos teóricos y de manejo de herramientas para la evaluación, el diagnóstico y la investigación tienen sus limitantes, ¿no? Y que más bien tienen que ser utilizadas para reconocer los contextos y los grupos con los cuales nos vinculamos en el momento de trabajar. Y ahí yo me ponía a pensar también, y de verdad más que comentarios me quedan preguntas que de pronto todos y todas nos podemos hacer aquí, ¿no? No podemos olvidarnos que si bien tenemos una formación que nos permite ser bastante rigurosos en términos éticos, instrumentales, no podemos olvidarnos que eso viene de una formación académica, ¿no? Una formación además profesional, académica, y que nos demanda tener apertura al momento de vincularnos con los grupos con los cuales trabajamos y reconocer que traen información que nosotros no necesariamente vamos a manejar. Entonces, mi primera pregunta para quienes han expuesto también sería: ¿y qué aprendieron ustedes de estos grupos con los cuales trabajan? ¿No? Creo que han logrado poner muy bien en práctica todos sus aprendizajes, pero ¿y entonces ustedes qué aprendieron de estos grupos, ¿no? Creo que también es bien valioso darnos cuenta que a lo largo de las 3 investigaciones y de los 3 trabajos que hemos visto, se han detectado muy bien algunos factores que pueden promover y aportar al desarrollo integral de las personas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de plantearse metas, ¿no? El proyecto de vida es uno de los factores más importantes para promover el desarrollo integral de las personas. El soporte socioemocional, ¿no? La resiliencia, el disfrute de la actividad, la motivación autónoma. Entonces, a raíz de eso, mi segunda pregunta para quienes están expuestos sería: ¿cómo pueden aportar ustedes como psicólogas o psicólogos al desarrollo integral de las personas, ¿no? Desde los constructos, desde los procesos que conocen, ¿cómo creen ustedes que pueden promover aún más ese desarrollo integral? Creo que es bien importante hacernos esta pregunta como psicólogos, sobre todo si vamos a intervenir en procesos educativos y de desarrollo integrales. ¿Cómo aporto como psicóloga a la promoción de estos procesos? Y cómo nos vinculamos con estas otras personas que no tienen nuestro conocimiento. Nos vinculamos de una manera en donde es más vertical, o estoy buscando yo también aprender de ellos y de ellas, ¿no? De qué manera aporto a su desarrollo y ellos viceversa aportan en mí. Creo que es bien importante no olvidarnos de esas preguntas, porque los espacios educativos y de desarrollo en consecuencia logran mejor sus metas y sus objetivos si es que se den un espacio de comunidad, un espacio horizontal, un espacio de valoración del conocimiento por igual, ¿no? Creo que es bien gratificante ver que de alguna u otra manera se ha buscado conocer el contexto, ¿no? El contexto de las personas para reconocer que hay particularidades que escapan a las teorías, a los marcos teóricos, ¿no? Y a los instrumentos con los cuales ustedes pueden ser formados, pero que ya de un desarrollo más profesional corresponde que podamos siempre garantizar que tengamos una mirada sistémica, una mirada que nos permita entender el contexto, las particularidades, nuestro desconocimiento también de esas realidades y cómo somos justas, equitativos y equitativas al momento de implementar nuestros mecanismos de aproximación a otros grupos, ¿no? A otros grupos diferentes de nosotros y que también tienen conocimientos valiosos que nos pueden enriquecer no solamente como profesionales, sino también en nuestro propio desarrollo integral. Me es muy gratificante ver que las metas de formación se están logrando, ¿no? Hay evidencia a través de sus trabajos de que están logrando de una u otra manera interiorizar bien no solamente los conocimientos, sino también su propio rol, ¿no? Y solamente les dejaría una última pregunta, es: con lo que ustedes han aprendido de estas personas, de estos participantes, de estos grupos con los cuales han trabajado, ¿qué podrían aportarles a ellos, ¿no? Con la información que ustedes ahora han obtenido, ¿cómo podrían promover
promover el desarrollo integral de estas personas, si tuvieran la oportunidad de regresar a esos grupos, ¿qué les devolverían para seguir promoviendo su desarrollo integral? Constructos como la vocación, la identidad y la motivación, sabemos que son constructos que se transforman a lo largo de la vida, ¿no? Y que dependen de factores contextuales y de factores internos, pero y entonces nosotros, como un agente social también, que se encuentra alrededor de estas personas, ¿cómo podríamos aportar? ¿Cómo podríamos aportar el desarrollo vocacional de los músicos? ¿Cómo podríamos aportar el desarrollo vocacional de estos estudiantes? Al desarrollo del rendimiento académico, a la satisfacción con su formación. ¿Cómo podríamos aportar a estos adolescentes que viven en circunstancias particulares, pero que también desarrollan una vocación? Todos los seres humanos desarrollamos una vocación. Entonces, ¿cómo promovemos que esos procesos sean lo más saludables y en términos de bienestar? Muchas gracias por haber compartido conmigo estas exposiciones. La verdad es que me ha sido muy gratificante escuchar. Gracias. Bueno, finalmente pasamos a la ronda de preguntas. Para esto podrían los representantes del podio y responder las preguntas que se les hagan. Cada uno de los representantes podría venir. En su caso podrían venir las 3 si gustan y responder las preguntas. Bueno, solamente una representante en este caso. Solo para recordar, las preguntas fueron 4 de la comentarista sobre qué opinión tienen al respecto de sus trabajos, luego cuál consideran que podría ser el aporte para seguir, o con todo el psicólogo que tenemos, que dar estos procesos para que sigan hacer con los trabajos, también cuál podría ser el vínculo final que podrían llevar con estos participantes, y por último, cuál sería el aporte final que podríamos entregarles para su desarrollo integral. Si te integrar en primera. Me quisiera responder la segunda pregunta: ¿cómo es que nosotros como psicólogos podemos aportar al desarrollo integral de las poblaciones y de las personas en general? Desde la psicología comunitaria nosotros sabemos que las personas tienen un potencial y recursos propios, que muchas veces desde la subjetividad teórica nosotros negamos o invisibilizamos, o sin querer las organizaciones, las personas que prestan ayuda muchas veces se olvidan de recoger estos recursos y potenciarlos. Entonces nosotros como psicólogos creo que lo que podemos aportar es desde nuestro conocimiento del comportamiento, de la conducta, del potencial humano, ayudarlos a reconocer lo que ellos poseen, por ejemplo en el caso de orientación vocacional, ayudarlos a tener un mejor nivel de conocimiento y con autoconcepto, para que a pesar de las dificultades económicas que ellos enfrentan, puedan saber qué carreras ajustan mejor a sus posibilidades y en su contexto cultural o social. Ya bueno, yo me voy a centrar en la tercera pregunta de cómo nos vinculamos con las personas que no tienen ese conocimiento, ¿no? Bueno, es todo un reto para la psicología vincularse con las y los estudiantes, porque tienen un conocimiento, digamos, de full psychology sobre cómo son los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos, ir a una intervención y decirles como que lo que tú haces no tiene evidencia o tiene poca evidencia sería como muy violento, ¿no? Y decirle como que mira, tienes que hacer este procedimiento y lo otro para poder, digamos, tener un buen aprendizaje y un buen rendimiento académico. Entonces, no se trata de eso, sino de escucharles y ver qué cosas nos pueden aportar, ¿no? Quizás si ellos de repente creen en los estilos visuales o auditivos del aprendizaje, entonces escucharlos, porque finalmente esa es la preferencia de cómo ellos quieren aprender. Y a partir de ello, nosotros como profesionales, generar intervenciones innovadoras que conecten la forma en que ellos prefieren aprender con los procesos cognitivos como básicos de cómo verdaderamente aprenden las personas, y a partir de ello generar intervenciones en conjunto
para promover o propiciar el aprendizaje a largo plazo, ¿no? Digamos, también aprendiendo de lo que nos traen las y los estudiantes, porque finalmente muchas de las investigaciones son en laboratorios, ¿no? Entonces hay aspectos de la vida real que no se van a tomar en cuenta en estas teorías. Y sería eso, el trabajo colaborativo. Muchas gracias. Bueno, me voy a centrar en la respuesta del vínculo con los participantes, las participantes. Tuvimos la posibilidad de poder realizar una investigación cualitativa, entonces el poder conectar y escuchar todas las experiencias que tenían ellos y ellas fue súper vital. Nosotros nos posicionábamos como estudiantes universitarias, entonces también en este pleno proceso de conocernos y de aprender y de ver cómo está nuestra identidad vocacional, entonces el poder escucharlas fue sumamente vital, poder entender de que se pueden dar estas ambivalencias, ¿no? El estar comprometida con la carrera y aún así tener las dudas fue súper vital y súper chévere poder escuchar y retroalimentarnos entre nosotros y nosotros. Entonces, siempre es súper vital y entender que las personas a las cuales entrevistamos, a las cuales realizamos en clases, también tienen muchos conocimientos que nos pueden aportar y seguir construyendo conocimiento de conjunto. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿O podemos dar por concluido justamente la sesión? Sí, perfecto. Entonces, una vez más, aplaudimos a nuestros ponentes.